La lectura que hoy sábado la Iglesia nos presenta para nuestra reflexión, al terminar la tercera semana de Cuaresma, es la de Lucas 18, 9 al 14. La lectura dice así: En aquel tiempo, algunos, que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Lucas el evangelista ubica el relato de hoy en el camino en la última etapa del viaje de Jesús a Jerusalén. Y una de las principales enseñanzas del Señor en esta etapa final de su viaje es acerca de la oración. Ya Lucas nos ha transmitido otras enseñanzas de Jesús acerca de la oración, pues es un tema muy querido por él. En su evangelio, el evangelista nos va a mostrar varias escenas de Jesús en oración, desde el momento en que es bautizado hasta cuando en el huerto, sumido en agonía ante la cercanía de su muerte, insistía más en su oración. En el capítulo 11, Lucas ya nos ha dicho que los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñase a orar, y él les enseñó el Padre Nuestro. Esta hermosa enseñanza de Jesús concluyó con un llamado a insistir en nuestra oración al Padre. Pidan, nos dice, y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Inmediatamente antes del relato de hoy, Jesús vuelve a enseñarnos acerca de la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Y nos vuelve a repetir que debemos insistir en nuestra oración a Dios. Y para demostrarnos que la oración perseverante es eficaz, a fin de que no dejemos de pedir nunca, nos cuenta la parábola de la viuda que con mucha insistencia le pide al juez que le haga justicia. Y éste, para que no lo siga molestando, le hizo justicia. Con más razón, dice Jesús, Dios nos responderá, pues Él es nuestro papá y nunca se cansa de escucharnos. Y por supuesto que nos va a prestar atención y va a oír nuestras oraciones. Pero recordemos que va a acceder a lo que le pedimos siempre y cuando aquello que le pidamos sea lo que más conviene y sea para nuestra felicidad eterna. Pues su voluntad es que vivamos felices y vivamos para siempre. Nosotros muchas veces solo miramos el árbol que tenemos enfrente, la dificultad que debemos resolver, y no miramos el bosque, nuestro futuro y el de los que queremos. Dios, en cambio, mira también el bosque. Su mirada es complexiva, de conjunto. Por eso, Él solo nos concederá lo que a la larga sea mejor para todos. Lo que debemos hacer es pedir que se haga su voluntad siempre, aunque ella parezca no convenirnos de inmediato. Y confiar en Él, pues a la larga, que se haga su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, si bien hay que insistir siempre en nuestra oración, y si bien sabemos que Dios nos escucha y que nos concederá lo que sea mejor, hoy Jesús nos enseña que no toda oración es agradable a Dios, y que en algunos casos, cuando nuestra actitud no es la correcta, no nos responderá. Por tanto, la enseñanza de hoy es acerca de la actitud que debemos tener cuando oremos. Y su enseñanza la inicia a propósito, dice el texto, de algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Y nos va a enseñar que la oración arrogante, la de aquel que ora creyéndose superior a los demás, no es escuchada por Dios. A este propósito, nos cuenta una parábola, en donde nos muestra la oración de 2 personajes conocidos por todos sus oyentes.
un fariseo y un publicano. Jesús empieza su parábola diciéndonos que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro un publicano. Se trata de dos personajes claramente opuestos. El primero, el fariseo, era un hombre respetable, religioso, piadoso, y su vida se regía por el deseo de cumplir las 613 normas y mandamientos de la ley de Moisés, esa ley que los judíos afirman que fue dada a Moisés por Dios mismo, y que era la que regulaba la alianza con Dios. Si los judíos cumplen la ley, estarán respetando la alianza hecha con Dios, y Dios responderá llenando de bendiciones al pueblo. Los fariseos vivían orgullosos de ser cumplidores de la ley y de ser ejemplo de lo que los demás deberían hacer. Y el pueblo alababa la rectitud y la piedad de los fariseos. El segundo personaje era un publicano. El publicano, por trabajar para los romanos recolectando sus impuestos, eran considerados, sean o no sean personas justas, automáticamente pecadores, pues atentaban contra el santo pueblo de Dios. Su profesión era repudiable, y por estar en contacto con extranjeros, se encontraban en estado constante de impureza, es decir, en una incorrecta relación con Dios, según la ley. Y aunque había publicanos justos y buscadores de Dios, como el caso de Zaqueo, que no era consciente de haberse aprovechado de nadie, el pueblo los despreciaba, los excluía y los ponía aparte. Los amigos de los publicanos eran solo otros publicanos como ellos. Bueno, pues resulta que los dos fueron al templo a orar. Estaban uno cerca al otro, es decir, eran prójimos, y se habían visto. El publicano subía al templo a purificarse de su estado de impureza, mientras que el fariseo subía al templo a agradecerle a Dios por haberlo hecho como era. La parábola que nos cuenta Jesús nos narra la oración de ambos. Dice el texto que el fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». En la oración hay que dar siempre gracias a Dios por todo lo bueno que hace por nosotros. El problema del fariseo es que le agradece por él y no por lo que Dios hace por él. Su oración es altanera y gira en torno a sí mismo, a lo bueno que es y a lo bien que se porta. Él no es como los demás, él es cumplidor de la ley, incluso va más allá de la ley, pues la ley solo regulaba el ayuno anual en la fiesta del Yom Kippur, pero la tradición de los piadosos había hecho que se ayunase 2 días a la semana. En fin, el fariseo no es consciente de su naturaleza pecadora. Además, su atención estaba en lo que tenía en torno y no en Dios. Y viendo a su prójimo, al publicano que estaba cerca, se compara con él y se considera claramente superior. En cambio, dice el texto, que el publicano se quedó atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». La oración del publicano es muy sencilla. No se aferra a ningún mérito personal, sino más bien, ante Dios, se reconoce pecador, como lo somos todos. Su centro no es él, sino Dios, que lo puede todo y de quien solo pide piedad. Ten compasión de este pecador, que se compadezca de su miserable situación espiritual. No le presta atención a su entorno y no se le ocurre compararse con los demás. Incluso, en la oración la postura de ambos es opuesta. Si bien la postura judía usual de orar es de pie, pues somos hijos de Dios y estamos de pie ante el Padre, por eso para el Padre Nuestro nos ponemos de pie. El fariseo se pone delante de todos, para que todos lo vean, y ora erguido, altivo, como uno que está orgulloso de lo que es y de lo que tiene. Mientras el publicano, que seguramente también estaba de pie, se pone atrás, avergonzado, y ora sin atreverse a levantar los ojos al cielo
en una postura de total humildad, reconociendo su completa indignidad. Luego de comparar ambas maneras de orar, Jesús concluye su enseñanza diciendo: les digo que el publicano bajó a su casa justificado, mientras que el fariseo, el que se creía justo, no resultó justo ante Dios. Bajar justificado es como decir bajar reconciliado, con su relación con Dios recompuesta, para ser en todo agradable a Él. Mientras que el fariseo no fue del agrado de Dios. Su problema es que no necesitaba a Dios. ¿Para qué? Si él ya era un hombre justo y lo tenía todo. Esta postura soberbia descalifica completamente su oración. Y esto es lo que sucede en el mundo de hoy. Como creemos que lo tenemos todo y que lo podemos todo, Dios ya no es importante. La necesidad de Dios recién aparece cuando nos falta lo que creemos seguro. En conclusión, Jesús nos enseña que nuestra oración debe ser insistente y humilde, reconociendo que el Dios es Él y no nosotros, que Él es el merecedor de toda alabanza y no nosotros. Pues como dice Jesús, todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será enaltecido. Por tanto, debemos entregarnos a Él y confiando en Él, ponernos totalmente en sus manos, dejándole las riendas de nuestras vidas para que se haga siempre su voluntad y no la nuestra, aunque de momento no la entendamos, pues a fin de cuentas es lo mejor para todos. Pidámosle a Dios su ayuda para reconocer nuestra pequeñez y reconocer que lo necesitamos, reconocer que Él lo es todo y que sin Él no podemos nada. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.